Empecemos con lo siguiente. Hoy, 4 de mayo 2025, Jesús, queremos aprovechar este tiempo para que tu palabra nos rete y nos enseñe lo que tú tienes para nosotros. Muéstranos como iglesia qué hacer. Que tu palabra no falte en nuestra vida. Que los niños, mientras están en su tiempo, mientras ellos están visualizando divertirse, pero también conocer de ti, permítenos como adultos trabajar lo siguiente. Tu palabra esté en nosotros. Gracias, Cristo Jesús. Y a mis oyentes, rétales, háblales y que tu palabra transforme nuestra vida para ser más como tú, Jesús. Amén. La plática se llama Los niños son importantes para Jesús. Los niños son importantes para Jesús. Por lo menos 7 veces Jesús menciona la importancia de los niños en la dinámica que Él tenía con ellos. Por cuestiones de tiempo no las veremos todas, pero voy a aprovechar que es una plática conferencia. Veamos qué es lo que dicen las Escrituras, pero también por qué creemos que son importantes para el reino de los cielos, los niños. La Biblia sí tiene algo muy claro, algo muy identificable. Y yo quiero que me acompañes al libro de Mateo 19:14, que es el que estábamos mencionando que se dijera. Vamos desde el versículo 13, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Y bendecir a los niños es algo que hacía Jesús. Jesús bendecía a los niños. ¿Cuántos papás de aquí tienen el hábito de bendecir a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes recibieron bendición de sus papás aunque no eran creyentes y les persinaban? ¿Sabes qué? Es mi forma de decirte: vete con cuidado, ¿no? Es un hecho y tiene que ser un hábito, por favor, familias, que ustedes bendigan a sus hijos. Que no pase un día en el cual no estén bendiciendo a sus hijos. Busquen la manera de bendecir a sus hijos constantemente. Ejemplos de bendición a los hijos. Voy a preguntar, ¿un ejemplo de bendición a los hijos? Orar por ellos. Orar por ellos. ¿Un ejemplo de bendición a los hijos? ¿La Biblia? Personal. No insultarlos. No insultarlos, orar por ellos. ¿Un ejemplo de bendición a los hijos? Amarlo todos los días. Es una forma de mostrar amor y bendición. ¿Un ejemplo de bendición a los hijos? Palabras de afirmación. Palabras de afirmación. ¿Un ejemplo de bendición a los hijos? Respetarlos. El respeto a los hijos es una forma de bendecir. Una forma de bendición a los hijos. Pedirle a Dios que los guarde en todo momento. Pedirle protección a Dios, que los guarde en todo momento. Una forma de bendición a los hijos. Enseñarles disciplina. Enseñarles disciplina. ¿Vieron que hay muchas formas de bendecir a los hijos? No los insultes, no los maltrates, pide protección, busca la manera de decir cosas buenas. No voy a trabajar el niño interior que ustedes llevan dentro, pero ¿cuántos de ustedes en algún momento no recibieron bendición de parte de papá y mamá? Que te dieron todo lo contrario de, y otra vez vas a empezar. Tenemos que romper con eso. Para Jesús los niños son importantes. Para nosotros como iglesia tienen que ser importantes. Tan importantes que los papás lo saben. Yo no soy papá, pero he visto que muchas veces tu comodidad como papá y como mamá la haces a un lado con tal de que tus hijos estén bien. ¿Cuántos lo han hecho alguna vez? Y esto lo estamos haciendo como iglesia. ¡Ay, qué incómodo! Pues que los niños se vengan a su clase, nosotros nos quedamos allá. No, si para Jesús son tan importantes, nosotros tenemos que también acoplarnos al presente y futuro que son ellos.
Oye, pero qué incómodo, qué difícil y que estemos de este lado y va bien el calor y se va a escuchar el ruido de los niños. ¿Y por qué invierten en dinosaurios, en juguetes, en Nuevos Testamentos que les compramos también para ellos? Porque para Jesús son importantes y para la iglesia tienen que ser más importantes, porque de ellos es el reino de los cielos. Tu hijo, tu hija que va a la escuela, que come demasiado, que hace muchas travesuras, es muy importante para Jesús y para el reino de los cielos. Ay, pero se parece a su mamá, se parece a su papá. Sí, pero para Jesús son importantes. Iglesia, lo que yo quiero inyectarte es que pensemos en los niños y ojo, y no solamente en tus hijos. Yo quiero que pensemos en los hijos de los otros. Ay, pero son difíciles. ¿Alguien de ustedes conoce un niño así bonito que dices, ay, me encantaría que tuvieran muchas actitudes mis hijos como ese niño o esa niña? ¿Alguna vez lo has hecho? Que dices, ay, se porta bien, no se come los mocos, dice sí mamá, y ay. ¿Alguien ha visto algún niño así que tú digas, esta cualidad o esta acción me gustaría que la tuvieran mis hijos? Sean honestos, sean honestos. Yo he dicho, yo no tengo hijos y me encantaría, ¿no?, que pudieran ser así, a veces lo pensamos. Son niños que Dios les prestó a ustedes, pero ¿qué creen? No solamente Dios te prestó a tus hijos, te lo digo como pastor que no tiene hijos. Dios nos pone una responsabilidad más grande sobre los niños que conocemos alrededor. Y ahorita te voy a explicar. Son 3 puntos que quiero comentarte. Número 1, si el cielo está diseñado para los niños, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿por qué la iglesia no está diseñada para actividades o cosas donde los niños aprendan? Eso es un tema fuerte. ¿Cuántos de ustedes conocieron a Jesús o conocieron del Evangelio cuando eran niños? Levanten la mano, niños entre 4 a 12 años. Levanten la mano, ¿cuántos conocieron de Jesús a esa edad? En una escuela bíblica, en un lugar particular, ¿no? La iglesia, un espacio. Es ahí donde nosotros conocemos, es el lugar. De hecho, hay más probabilidades de que la gente no se aleje de Jesús si conocieron de Cristo cuando eran niños. Y es más difícil regresar a Jesús si le conocemos como adultos. Es necesario que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no solamente la iglesia, el lugar de los hijos, sino los que somos creyentes, nos preparemos para que, si el cielo es de los niños, la iglesia también sea de los niños. Y sepamos trabajar con niños inclusive ajenos. Iglesia, necesitamos aprender a trabajar con niños de la calle. Necesitamos aprender a trabajar con niños con discapacidad. Niños que tienen problemas de conducta. Niños que se parecen a nosotros cuando éramos niños y decimos, ay, es porque... Y en psicología decimos, lo que te choca, te checa. Este niño no sé por qué me saca canas verdes y no es mi hijo. Porque probablemente traigas algo dentro de ti que te recuerde, ¿no? Necesitamos aprender a trabajar con los niños que no son propios. Trabajar con niños que están desahuciados en el hospital. ¿Quién ha trabajado alguna vez con esos niños? Por lo menos ir a orar. Y que es el hijo de una amiga tuya y está en el hospital y te está diciendo, pídele ahí a tu Dios que me ayude. Y tú, ay, sí, oramos por tu niño. Pero ir al hospital y decir, aquí estoy yo y tomo la mano de tu hijo y me duele como si fuera mi hijo. Tenemos que aprender a tener ese corazón. Es bonito la celebración, pero no nos podemos quedar ahí. A los niños hay que enseñarles a que amen a otros niños con diferencias de carácter, de comportamiento. Pero antes de enseñarle eso a los niños nuestros, hay que aprenderlo a aplicar nosotros. Y ese es todo un tema, ¿no? ¿Y saben cómo se demuestra eso? Con las actitudes inmediatas. Tus hijos te ven orar. Tus hijos te invitan a adorar al Señor. Les invitamos, padres, vengan, no dancen, no canten, no oren, no hagan. Los niños ven, los niños hacen. Y somos los primeros ejemplos inmediatos. Hasta ahorita ningún niño se ha acercado conmigo a decirme que quiere ser pastor. Es fuerte. Pero sí me ha tocado 2, 3 niños y no tenemos muchos, tenemos como 50 en nómina. Tenemos 50 niños aproximadamente y ya 2 me han dicho, yo no quiero ser como mi papá.
Ay, digo, ay, qué fuerte. El primer pastor, la primer lideresa, es mamá, es papá. Si tus hijos quieren un matrimonio como el tuyo, excelente. Si quieren ser como papá y cantar como Topollillo, yo quiero ser como mi papá. Así se acuerdan. Esta parte los niños tienen que ver porque somos modelos, somos ejemplo. Ejemplo de cómo adoramos, ejemplo de cómo cantamos, ejemplo de cómo nos relacionamos, aun con la gente con la que no nos llevamos bien. Tenemos que aprender esto como iglesia. Pero tenemos que ver qué hacer como iglesia. Lo repetí y lo mencioné hace un momento, pero vayamos a Salmo 127. Salmo 127. Versículo 3. Y aprovechando que los tengo cerca, es el Salmo de prosperidad para Salomón. Y vamos desde el versículo 1, Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El fruto del vientre son los hijos. Pero si Dios no edifica tu hogar y tu casa, y de ahí te da convicciones para trabajar con tus hijos, en vano es de que te esfuerces toda la vida si no dejas que Jesús sea el que dirija tu casa y tu hogar. Levanten la mano, papá o mamá que ha cometido errores con sus hijos. Levanten la mano. No hay nadie de los papás que no hayan cometido errores. Levantemos la mano los hijos que hemos cometido errores con nuestros papás, ¿no? No voy a preguntar qué tipo de errores. Yo no te quiero, ay, no me quieres, no quiero ser como tú. No voy a preguntar eso. Pero en medio de las fallas paternas o de hijos, lo importante es decir, Dios, tú edifica mi casa. Edifica mi casa. Edifica mi casa. Mientras tú puedas orar por tus hijos, hazlo. Va a llegar un día donde no puedas orar por ellos. Como iglesia tenemos que aprender. ¿Cómo nos llamamos? Otra vez, ¿cómo nos llamamos? El lugar de los hijos. Y en el lugar de los hijos tenemos que aprender a que siempre seremos hijos de Dios y necesitamos enseñar esta parte a nuestros hijos. Pero también tenemos que aprender a movilizarnos como padres. Cuando estaba estudiando esta parte, debo confesarme, aunque nos llamamos el lugar de los hijos y llevamos en 2 meses cumplimos 2 años de iglesia. 2 años de iglesia. Y cuando estaba haciendo este estudio hace un mes del fruto del vientre, todavía hay muchas áreas que tenemos que ir mejorando para poder aprender a ser una iglesia que trate a los hijos como hijos y a los niños les enseñe que son parte del reino de los cielos. No queremos que hagan una reunión o un culto de niños, queremos que ellos sepan expresar el evangelio en su escuela y sus conductas sean mejores que las que tenemos como adultos. Que tus hijos no se sientan heridos porque la iglesia les falló, ni porque papá y mamá les falló. Que ellos sepan que son hijos amados por Jesús y que tienen esta madurez que a veces a nosotros nos costó mucho. A mí me encantará eso.
Yo no quiero niños predicadores como, no sé si han visto los niños predicadores. Oh, el Señor me dice, niños de 5 o 7 años, ¿los han visto en internet? El Señor me dice, arrepiéntete pecador porque no te portas bien. No, yo no quiero niños predicadores, yo quiero niños que sean saludables espiritualmente y que sepan honrar a Jesús donde quiera que estén. ¿A cuántos les gustará eso? Yo quiero que por lo menos en esta iglesia, cuando nos permitas tener a tus hijos en las clases, ellos vayan con esta fuerza de decir, papá, mamá, quiero ser más como Jesús, pero la otra parte es tuya, papá, mamá. Tenemos un problema con la adolescencia actualmente y tú puedes ver desde Netflix hasta los adolescentes que hay alrededor. Muchos no se quieren acercar a Jesús o hay resistencia. Si a uno como adulto le cuesta, a los jóvenes también, pero se empieza desde la niñez. Y necesitamos trabajar esta área. Cuesta trabajo. Pero por eso es la exhortación que podamos ver a los niños en una zona importante. Si el Señor no edifica tu casa, en vano te esfuerzas. Si Dios no está siendo la prioridad, por más que tengas una buena casa y te haya costado 50 años del Infonavit, aunque tú hayas hecho muchas cosas, en vano sirve eso. ¿De qué sirve que le des una casa a tu hijo si no hubo un hogar? ¿De qué sirve que te esforzaste tanto y no hubo esta respuesta de que lo primero que sepa hacer tu hijo en una crisis sea acudir a Dios y decir en medio de cómo me siento, papá y mamá, te amo? Necesitamos edificar en eso, porque en los últimos versículos dice, sí, es una herencia de Jehová los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Si Dios nos permite tener hijos, yo sí quiero meterlos en escuela donde los puedan decir, sabes que avanza, movilízate. Les voy a poner a enseñar un instrumento y que sean deportistas, porque es una flecha y hasta donde la vaya a dirigir, ¡pum!, es donde va a ir. Y sé que la paternidad y la maternidad no es fácil. ¿Hacia dónde estás dirigiendo a tus hijos, a tus hijas? ¿Hacia dónde va esa flecha? Porque Dios te va a pedir cuentas de tus hijos. Dios me va a pedir cuentas como pastor de cómo los impulsé a ustedes para que ustedes impulsaran a sus hijos. Y ahora también siendo honestos, ¿alguien ha adoptado o le gustaría adoptar hijos? Si Dios nos lo permite, sí, levante la mano a quien también le gustaría adoptar. Tenemos que pensar en esa área también como iglesia. Hay hijos que no tienen padre y que necesitan que se les cubra esta parte. Por eso les digo que la niñez no solamente son los niños bonitos y benditos que tenemos aquí. Tenemos que expandirlo a otros lados. Pregunta, voy para el segundo punto. ¿Cuáles son las situaciones de la niñez que más te duelen? ¿Cuáles son las situaciones de la niñez que más te duelen? Que tú dirías, ay, me duele, me incomoda, saber del tema no, o quiero hacer algo. Todavía no llega mi mamá, pero mi mamá me enseñó. Hace mucho tiempo en la iglesia a la que íbamos, había en Tacuba una casa hogar que se llamaba Héroes de Celaya. ¿Alguien la recuerda? Héroes de Celaya. Y mi mamá lo que hacía era invitar a esos niños, porque había oportunidad de esa casa hogar, invitarles un espacio. Mi hermana y yo éramos chicos, les invitaba a comer, se quedaban 2 días en casa, 3 días y se retiraban. Actualmente ya ahora es una escuela ahí en Tacuba, ¿no? Y yo me acuerdo que mi mamá decía, ellos no tienen que comer y ustedes sí. Quiero hacer algo por ellos. Eso me impactó. Me impactó a tal grado que por muchos factores, si tú me dices, Chucho, ¿qué cosas son las que te duelen más de la niñez? ¿Qué situaciones? El abuso sexual y el maltrato a los niños. Eso cala mi corazón. Y por eso en psicología me especialicé en eso. Porque escuchar de un niño lo que le puede hacer un adulto, y más un adulto que decía que le amaba a un abuelo, un tío, una mamá actualmente, y lo desgarrador que es eso, ¡oh!, me conmueve. Pero antes de llegar a ese punto, aprendí a trabajar con niños de la calle. ¿Alguien ha trabajado con niños de la calle en situación de calle? ¿No? Y después empecé a trabajar con niñas en situación de trata.
Niñas de 10 años que nunca han tenido una fiesta así, que cuando un adulto se les acerca no saben qué hacer, pero ya han pasado por más de 10 o 12 hombres. ¿No? Hay 3 iglesias en la Ciudad de México que trabajan sobre eso. Espero que un día nos permitan trabajar como iglesia también. Y eso me movió. ¿Quién de ustedes tiene una carga en específico en una situación particular de vulnerabilidad para hacia los niños o niñas? ¿Alguien no tiene en lo particular? ¿Cuál tienes tú? Adopción. Los niños que son huérfanos. ¿Tú? Abandono y cambio de papás a cada rato. Problemas de adopción y cambio de papás. También abuso infantil. Abuso infantil. ¿Alguien más tiene una carga de vulnerabilidad sobre los niños? Es también abuso físico y emocional. Abuso físico y emocional. ¿Alguien más? La ausencia de papá y mamá que están ahí, pero su ausencia no está. El efecto de papá presente pero ausente. ¿Alguien más tiene una carga sobre los niños? Los niños que los ponen a trabajar. A los niños que los ponen a trabajar. Yo veo niños que son de la edad de mis sobrinos, 6 años, 7, que saben moverse en la calle, y a uno que no deja a los niños salir a la calle, ellos se la saben, ¿no? Y eso es fuerte. Hasta se la saben para poner la carita de, ¿me das? ¿No? ¿Me das? Como iglesia tenemos que aprender a movilizarnos en áreas de vulnerabilidad. Ojo, no todos vamos a tener la misma carga. Pero ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esta carga? Ojo, no todos vamos a hacer lo mismo en el cuerpo de Cristo. Como iglesia vamos a establecer elementos y por lo menos en los casi 2 años de iglesia, si tú no lo sabes, hemos hablado de, por ejemplo, hemos tenido pláticas de prevención de abuso sexual infantil, ya tuvimos obras de teatro de prevención de abuso sexual infantil, 3 pláticas sobre lo que es ideología de género. Como iglesia lo hemos hecho para que como papás lo puedan practicar. Hemos tratado de hacer más. E inclusive tenemos los instrumentos del ministerio Ya Basta, que es Corazón Puro, que es Oasis, que es inclusive Pasos a la Libertad, temas que tienen que ver con las dinámicas sexuales. Estamos viendo qué hacer con algunos orfanatos, solo que las 2 directoras de orfanatos dicen, la gente viene en estas fechas y lo peor de todo es que el abandono es muy rápido por la gente que tiene compasión, pero no tiene compromiso. Y me preguntó, solamente trae a las personas que sean fieles a Dios y que sean constantes en el servicio a la iglesia. Porque si no son esto, van a llegar emocionados a ayudar a esos niños, a estar un tiempo con los niños y niñas, y después, porque surgen cosas más importantes, dejan de venir. Dice, es lo triste, ¿no? Hay una casa hogar que yo quiero que vayamos, porque son niñas en situación de orfandad, pero no solamente es eso, situación de orfandad y con problemas mentales. Eso es todo un tema y uno dice, si yo con mis problemas apenas puedo trabajar con alguien que está doblemente vulnerable, ¿qué hago? Tenemos al Espíritu Santo de nuestra parte. Y la idea de esta plática, de esta predicación es que no todos van a ir por los niños, porque necesitamos gente que nos ayude con ancianos, que nos ayude con matrimonios, que nos ayude con jóvenes, que nos ayude con otras áreas, pero los niños para Jesús, para el reino de los cielos, Dios te dice, ¿hasta dónde va a ir esta flecha? Y Dios te va a pedir cuentas de esa flecha, papá, mamá, pero también los que tenemos sobrinos, los que impulsamos a niños, los que somos modelos, los que son maestras y maestros. ¿Hay maestras aquí? ¿Maestras? Primaria, prepa. Aquí hay 2 maestras, ¿no? Segundo punto, el papel de los niños en la iglesia. Los niños tienen que ser nuestra prioridad en la iglesia. Uno dice esta frase, uno como adulto, como sea, pero ¿y las criaturas? ¿Has escuchado esa frase? Yo tengo anotados puntos en los cuales podríamos dar a los niños como iglesia, en lugar de los hijos, prioridad. Pero tú, como parte de este cuerpo, ¿cómo crees que le podríamos dar prioridad a los niños como iglesia? Te voy a decir los primeros 3 para que no me los ganen y sea la más fácil. Amarlos en la casa, que tendría que ser lo más importante.
que se sientan más amados en tu casa que en la iglesia, que se sientan más escuchados en la casa que en la iglesia, que se sientan que tienen libertad de alabar a Dios en la casa que en la iglesia. No, cállate aquí porque los vecinos te escuchan. Grita en la iglesia. No, pues en la iglesia ni grito, me gritas. No, que los niños se sientan primero amados en casa y después en los demás lugares. Pero bueno, esta es una. ¿De qué otras formas podemos hacerlos sentir importantes, mostrar prioridad e importancia a las niñas y niños en la iglesia? Les pregunto, como se hacía la iglesia antes. ¿Sabías que en las iglesias no era una conferencia, sino era un panel de conversación? La iglesia era esto, poder decir, mi punto de vista es eso, y lo basaban a las escrituras. ¿Cómo podemos hacer que las niñas y los niños del lugar de los hijos se sepan importantes antes de que yo les diga mis puntos? Involucrándolos en las actividades, como cuando se ora por los niños y los adolescentes. Si los involucramos desde casa haciendo cosas muy pequeñas, involucrándolos también en la iglesia, ellos se van a sentir parte importante. Involucrarlos en actividades y cosas de la iglesia. Ven, hijo, vamos a orar. Cuando decimos oren unos por otros, y todavía los niños no se vienen para acá, jala a tu hijo o a tu hija, vamos a orar todos por tal persona, vamos. Enséñales a orar. ¿De qué otras formas se puede involucrar a los niños, darles prioridad en la iglesia? Estamos haciendo partícipes aquí. Pues alentándolos lo que ellos les han enseñado en clase y lo que ellos han enseñado, sea que lo pongan en práctica tanto el padre como el hijo, para decir, ok, hijo, te enseñaron esto, bien, ahora, ¿qué entendiste y qué me puedes explicar? Y así, lo que me he explicado, aplícalo. Lo de las clases que se vean los domingos, dale retroalimentación. Yo les pregunto a algunos niños, oye, ¿qué viste en la clase? Cosas de Dios. Y les digo, oh, ¿qué viste de Dios? Ya unos me explican una historia, otras cosas, y me pareció particular una respuesta de una niña de 9 años. No te ofendas, Chucho, pero yo no pongo atención porque en mi casa no me preguntan de esto después. Solo me aprendo el versículo por lo que me dan. Ay, le dije, háblalo primero con tu mamá y yo después me acercaré a hablar con tu mamá de este tema. Que ellos sepan que hay retroalimentación en las clases. E inclusive, díganle, yo te voy a preguntar de qué aprendiste en la clase y pregúntame qué aprendí yo en la prédica. Estaría bueno una retroalimentación, ¿no? ¿De qué otra forma le podemos dar prioridad, iglesia, familia, a los niños y niñas que tenemos aquí? Antes de darles mis puntos. Escuchando sus ideas, son buenísimos. Cuando tú haces alguna actividad en la escuela o lo que sea, y ellos te dicen, oye, y si mejor haces esto, si tú les escuchas, puedes ganar muchísimo, muchísimo. Escuchando sus ideas, escuchar la voz de los niños. ¿Cuántos saben que Dios da inteligencia a los niños? Y a veces dan respuestas que aunque parezcan muy simples, son muy impactantes. Hace rato un niño me dice, antes de irme, Chucho, te quiero decir esto. Me dijo, no vinieron niños nuevos. Y si ahorita sacas a los dinosaurios y paseamos y les decimos es día del niño y que Jesús les ama, dije, buena idea, nada más que ahorita se me acabó el tiempo, pero dije, buena idea, porque de eso se trata, que los niños vengan. Dije, ¿por qué no me la dijiste antes? ¿Y por qué no se nos ocurrió antes, no? Pero es una buena idea escuchar las ideas de los niños. Vamos a tener que hacer eso después. A los chicos de la comunidad, porque hicimos 100 paquetes, porque pensábamos que los 50 niños de la iglesia por lo menos iban a traer a uno más, porque es parte del evangelio, y por eso lo repetimos, para que los papás fueran parte de esto, y que los niños supieran lo que es la responsabilidad de traer a alguien a la iglesia. Teníamos fe, pero nos falta entonces la disciplina como padres de trabajar esta área, o como adultos. Vamos a tomarle la palabra. Los dinosaurios se estaban asfixiando ahorita, están muy encerrados, pero tenemos que captar esas ideas, anotarlas. Última oportunidad, dos oportunidades más, venga. Pues incluso cuando estamos aquí, muchas veces estamos hablando entre personas, digamos, mayores, y haz de cuenta, tú vienes con tu hijo, y te estoy hablando a ti, y el niño está así y todo, pero es también que intervengan en eso, o sea, incluso hasta bajarnos a la altura de ellos, ¿no? Eso es parte de escucharles, ¿no? Porque de pronto las conversaciones son de adultos, ¿no? Y los niños están ahí y no los vemos siquiera, aunque estén. Gracias, Gaby. Es un término que está en mi segundo punto, dejar de ser
adultocéntricos. Lo que hace el adulto es todo gira alrededor de mí, y cuando Jesús le llamó la atención a los discípulos, dice, es porque de ellos es el reino de los cielos, porque si tú quieres ser el mayor, tienes que ser como un niño. Estableció parámetros Jesús, por eso la niñez es tan importante, porque es porque el adulto sabe todo. ¿Y qué tal si la oración de un niño o una niña responde a muchas cosas? ¿Alguien ha tenido esa bendición de que un niño, una niña, tu hijo, tu hija ore y sea una oración tan impactante en tu vida? ¿Alguien ha tenido eso? Levanten la mano arriba. Los que no han tenido esa bendición se están perdiendo de mucho. Necesitamos que sea, si un avivamiento, si va a venir algo fresco, es que los niños entiendan lo que es el reino de los cielos. Si no lo entienden, no lo estamos bajando hacia ellos. Ese es un problema. Si no les estoy enseñando que Jesús es el amor de mi vida y ellos no captan que Jesús es más importante que Minecraft, que sus videojuegos, que cualquier otra cosa, puede que estemos perdiendo la batalla más importante. Cuesta. ¿Todavía has levantado la mano? Mobiliario adaptado para el tamaño de los niños. Por ejemplo, el lavabo, muchos niños no alcanzan aquí para lavarse las manos, entonces como banquitos, o en algunas iglesias tienen como tazas adaptadas a su tamaño. ¿Cuántos han ido a iglesias donde tienen lavabos y excusados para niños? ¿Alguien ha ido? Que parecen hasta de juguete. No, qué pollo, no es para ti, es para el niño. Wow, yo fui a una iglesia en El Paso, Texas, y tiene su espacio para niños. Tiene de hecho su propio auditorio para niños. Y yo digo, wow, este es el auditorio de los niños que tienen todos los domingos que vienen aquí. ¿No? Se siente acalorado, ahorita me están escuchando a mí, pero imagínate, estar los niños hablando todos juntos, por eso ya nos expandimos hacia allá. Es un espacio que estamos orando tener, pero sí tener mobiliario y espacios específicos puede ayudar. Oremos para que lo tengamos. Yo te quiero decir, número 1, en este segundo punto, el papel de los niños en la iglesia es darles la prioridad que Jesús les daba. Bendecirles, aprender a hablarles al nivel, no ser adultocéntricos. Darles formación, educación y valores. Buscar programas, ayudarles a que sean protagonistas. ¿Cuántos han orado por un enfermo y ha sanado? Levanten la mano de ustedes. ¿Alguien de ustedes ha orado por un enfermo y ha sanado? Número 1, necesitamos aprender a orar y que en el nombre de Jesús sane la gente y enseñarle a nuestros hijos a que oren por enfermos. Levanten la mano, ¿cuántos han orado por endemoniados? ¿Alguien ha orado por endemoniados? Muy pocos. Dice la Biblia que nosotros echaremos fuera demonios. Que tus hijos te vean echar fuera demonios en lugar de que tus hijos vean demonios en ti. Sería la clave importante, ¿no? Enseñemos, se imaginan que un día en la calle tú vayas, sepas lo que le enseñas a tu niño, a tu niña, y que sean los primeros decir, yo voy a orar por esa persona y que sane. Oye, me da miedo, te tengo que proteger. Mamá, pues dice la palabra que echaremos fuera demonios, vamos a orar. A veces los niños son más valientes. Necesitamos llegar a ese punto, que lo mismo que aprendemos nosotros, darles protagonismo a los niños para que ellos también oren, echen fuera demonios, que sean los primeros en hacer cosas, que sean los primeros en decir, mamá, te van a llamar en la escuela. ¿Por qué? Porque empezaron a jugar Ouija en la escuela, yo lo reprendí, se revolcó una amiga, pero fue libre. ¿Te imaginas que eso pase? En lugar de decir, mamá, otra vez hablaron de ideología de género. ¿Levantaste tu mano? Gracias. Y es que en la palabra, es muy poderosa la oración de un niño porque en la palabra en Salmos 8:2 dice, a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza, así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. ¿Salmo qué? 8:2. Salmo 8:2. ¿Qué versión es? Este es NTV. NTV, Nueva Traducción Viviente, para que lo noten. Dios puede usar a tus hijos para callar la boca de gente necia. ¿Ves el impacto de Dios con respecto a los niños? Necesitamos crear programas. Son bienvenidas las ideas de ustedes, adultos. Necesitamos crear protagonismo. Son buenas esas ideas. ¿Cuántos saben que también la crianza no solamente es de papá y mamá, sino de todos los que estamos alrededor? Pero a veces no nos metemos porque no son nuestros hijos, ¿no? Y si les llamamos la atención,
Tenemos que aprender a crear una cultura de honra y que los niños sepan que si un adulto en amor les corrige, no es que los veamos mal. Muchos de ustedes tienen autoridad paterna y materna que Dios les ha dado y hay un niño por ahí que está siendo descuidado porque es una comunidad. Que podamos decir en amor, espera, alto, basta, te escucho, ahorita no, y que el niño no se sienta mal, sino que sepa que nosotros le guiamos y lo corregimos porque le amamos. ¿Están de acuerdo en eso? No están corrigiendo porque somos papás, estamos corrigiendo porque todos estamos en la cultura de la honra. El problema es, no le digan eso a mi hijo. No, la iglesia tenemos que tener este mismo sentir. Tu hijo me duele como mi hijo. Sus hijos me duelen como si fueran mis hijos. Yo no quiero que ninguno se pierda. Yo no quiero ver ningún adolescente, ningún niño que estuvo durante estos 2 años que dejen de venir porque dijeron, yo no quiero a Jesús. A mí me dolería, me está calando, me duele. ¿Y por qué intentamos poner dinosaurios y cosas así? Es nada más la punta del iceberg de todo lo demás. Queremos invertir en la educación de sus hijos, en que puedan ser niños que sean de oración, pero necesitamos, papá, mamá, que tú ores. Empezamos a las 9 la oración. Papá, mamá, que tú leas la Biblia con ellos. Traemos material, les estamos hablando de apologética, defensa de la fe, para que lo sepan hacer en la escuela. Porque a veces uno no sabe cómo hacer las cosas, pero si les brindamos las herramientas, eso puede ayudar. Último punto. Daremos cuentas del trato con los niños. Y eso es algo fuerte. Acompáñame a Mateo 18. Mateo 18. Le preguntan a Jesús, ¿quién es el mayor entre nosotros? Y en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Versículo 3, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pausa aquí. Es la segunda vez que habla del reino de los cielos y los niños. De ellos es el reino de los cielos. Si no te vuelves, no te haces como un niño, no entrarás al reino de los cielos. Esta es una característica. Los niños estaban danzando hace rato. Tun, 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 tun. Entiendo que algunos tengan dolor de ciática, que sea un día difícil, apenas me paré, pero los niños pueden danzar y orar por lo que ven en casa, ¿no? Cuesta trabajo, ¿no? Pero a veces nos cuesta trabajo ser como niños, porque nos da pena, ¿no? Porque el pensamiento adultocéntrico es, no, eso no es maduro, eso no te ayuda. Pero Pablo le dice a la iglesia de Corintio, en 1 Corintios, acompáñame, 1 Corintios, capítulo 14, 20, les dice, hermanos, no sean como niños en la manera de pensar, que se vuelve inmaduro, sino sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, ser maduros. 1 Corintios 14, 20. ¿Cuándo fue la última vez que le danzaste a Jesús como un niño? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que le gritaste a papá Dios como cuando un niño mamá, mamá, y te tiene aquí enfrente, mamá, 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 mamá? ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste eso a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que con papá Dios te sentaste a llorar como cuando tu niño nada más está llorando de la nada y quiere a papacho y se puso chipil? ¿Cuándo fue la última vez que como niño, como niña, te pusiste así con Dios? A veces nos cuesta, porque tenemos que madurar, ¿no? Y nos cuesta. Seamos como niños. La forma de hacerlo es nuestra actitud. Cómo adoramos, cómo oramos, cómo impulsamos a la gente, cómo no nos enganchamos con las miradas de los compañeros. Es porque no me saludó el hermano.
A ver, un niño, saludo y al rato me enojo contigo y vuelvo a saludarte igual, porque les tenemos que enseñar también. ¿No? Ser como niños en la malicia. Si alguien te ofende en la iglesia, seamos como niños. Si hubo un maltrato de Karen o mío, acércate y como niño di, oye, ¿qué pasó? Yo siento que hiciste esto y aclaremos las cosas. ¿Sí? ¿Vamos bien con eso? Yo creo que los niños son honestos. ¿Has escuchado a algún niño que es súper honesto y le dice, te huele la boca, hueles a caca? ¿Alguien ha escuchado a un niño así? No es para que seamos honestos, oye hermano, te huele el sobaco. No. Pero podemos decir en amor, puedes pasar al baño, está nuestro, ¿cómo le pusimos? Nuestra zona de frescura, hermano. Te falta frescura. Y ya podemos decir eso. Pero seamos como niños en la manera de pensar. Es porque me ve feo. No te pongas mal. Este último punto que te quiero decir es, vamos a dar cuentas. Primero dice, ¿quién es el mayor? El que sea como un niño. Pero no se queda ahí. Y eso es lo que más me ha impactado durante estas semanas que estoy estudiando sobre el fruto del vientre. Dice el versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Primera parte de rendición de cuentas. Cualquiera que recibe a un niño, a mí me recibe. Ten cuidado con el rechazo que le tenemos a los niños de la calle o que son ajenos. Ten cuidado con el rechazo que hacemos con los propios niños que tenemos en nuestra comunidad. Ten cuidado con, es porque este sobrino me cae mal o es porque su madre me dijo eso. Ten cuidado, porque si rechazas a uno de estos, Jesús dice, a mí me rechazas. Vamos a rendir cuentas. No sé de qué manera Jesús va a decir, a ver, ¿te acuerdas que alguna vez a este niño le dijiste esto? Aún en la iglesia, ¡ay, cálmate, estamos en el lugar del Señor, donde posa el Señor! Hoy. Sí, hay que enseñar orden, hay que enseñar respeto, tenemos que aprender eso y lo estamos aprendiendo, pero que Dios tenga un contador. Esto le hiciste a un niño y no se quedó en mi libro solamente, se quedó en el corazón. Seamos honestos, levantemos la mano si alguna vez un adulto te lastimó, con palabra, actitud o acción. No importa si ya sanaste o si todavía te acuerdas. Tengamos cuidado porque el poder de un adulto es muy fuerte. Vamos a dar cuentas. Si a este pequeño se lo hiciste, Jesús va a decir, a mí me lo hiciste. Yo ya no puedo ser indiferente cuando veo niños en la calle pidiendo dinero, pero tengo que ser sabio en cómo ayudarles. Tú y yo no podemos permanecer indiferentes si un niño te está pidiendo dinero. Porque qué tal si era la oportunidad que le hablaras de Jesús o le dieras no una moneda, sino de comer o una sonrisa. Porque está pasando la niña de 8 años vendiendo su mazapán. Me compro un mazapán y en lugar de decir no, a la vuelta no tengo, tú no sabes si además de la explotación infantil está siendo abusada. Y una sonrisa tuya, una oración, oye, no te voy a comprar esto, mejor te doy esto y permíteme. ¿Cómo te llamas? Fulanita, ¿me permites hacer una oración? ¿Y cuántos se han atrevido a hacer oraciones con niños que están así? Es el impacto para sus vidas. Por cuanto a uno de estos pequeños se lo hiciste, a mí me lo hiciste. No podemos permanecer indiferentes. Cuidar a nuestros niños de la iglesia, nuestros niños de la familia, pero ¿qué crees? También tenemos que aprender a estar atentos a niños que no son de nuestra comunidad. Y lo dicen los siguientes versículos. Después de ahí, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:10. No menosprecies, o si por causa tuya haces que tropiecen. Yo no quiero que una palabra mía
en el púlpito, fuera del púlpito, dejen la marca de unos niños, ni de mis sobrinos. Indudablemente vamos a, sin querer queriendo, lastimar. Pero si perfeccionamos nuestras palabras y buscamos que Dios nos ayude a entender que los niños son del reino de los cielos, son importantes para Jesús, creo que vamos a errar cada vez menos. Levante la mano a quien se le dificulta trabajar con niños o estar con niños, levante la mano. No importa si son tus hijos o ajenos. Así de, ay no, me cuestan, prefiero adultos de 80 para arriba, que son como niños también. ¿Cuántos conocen gente de la tercera edad que son como niños? ¿Cuántos tienen un esposo que es como niño? Y también necesitamos aprender a trabajar esas áreas y madurar. Pero que Dios nos dé la firmeza de poder trabajar sobre esto. Yo encontré algunos elementos y lo vamos a seguir viendo en las siguientes pláticas. Jesús dijo que los hijos, o la Biblia menciona que los niños son una bendición. Ya lo vimos en Salmo 127. Son el reflejo del reino de los cielos. Son un modelo de pureza. Son un modelo de liderazgo para Jesús. Son los proveedores de oportunidades para bendecir a otros. Jesús lo dijo, lo vamos a estar viendo en las siguientes entregas. Los niños son los que tienen la mente limpia y los que enseñan a adorar a Dios de forma única. Los niños, según las Escrituras, no solo es el futuro de una nación, son el presente de victorias. Las Escrituras lo dicen. Lo vamos a estar viendo en las siguientes entregas. Por lo menos esos elementos, cuando yo lo encontré, dije, ¿qué tan importante es para el reino de los cielos los niños? Tiene que ser más importante igual que una conferencia, los niños que tenemos. Por eso invertimos. Por eso buscamos la manera de tener ese tiempo y espacio. Iglesia, demos una guía, una crianza positiva, demos cuidado y apoyo a los niños. No todos van a tener la misma carga de trabajar con niños que han sufrido. Pero por lo menos, iglesia, yo sí quiero que tengamos herramientas de cómo trabajar con niños con algún tipo de discapacidad intelectual. Que sepamos cómo trabajar con niños con discapacidad física. Que lo aprendamos a hacer, porque Jesús lo hizo, ¿no? Siendo honestos, ¿a cuántos cuando cargaron a un bebé recién nacido tenían miedo de cargarlo, que no se les fuera a caer? ¿Alguien sintió eso? Y si se me cae, si se me rompe. Ya cuando tienes el tercero y ves que rebota, dices, no hay problema. Pero ¿cuántos han tenido miedo alguna vez de lastimar a esa pequeña criatura? Ese es un miedo natural. El problema es cuando no trabajamos ese miedo natural, se puede ir a otras áreas. Que te presenten a un niño con una capacidad diferente, síndrome de Down, Asperger, no sé, hay muchas divergencias, neurodivergencias, y que tú no sepas cómo tratar y eso te aleje. ¿Estamos mostrando a Jesús? ¿Qué haría? A mí me gustaría que tengamos estas pláticas después. ¿Qué hago con un niño que tiene, por ejemplo, Asperger? ¿No? Oye, ¿cómo te saludo? ¿Te doy puñito? No. Si no, oye, me dejaste con la mano extendida, grosero, y el niño es, no saludo. Veme a los ojos, soy tu adulto. Ay, qué mal educado, eduque más a sus hijos, hermana, en el nombre de Jesús. No, tenemos que aprender a posicionarnos y decir, puñito, si no quieres, si no quieres. O el otro extremo, niños superabrazones. ¿Cuántos conocen niños superabrazones? Suéltame, suéltame. Señora, su hijo. Esta parte de, qué bueno que abrazas, gracias, pero así mejor de puñito. Enseñarle también a crear límites. Enseñarle a creer, a poner no solo límites, sino saber cómo amar y saberse amado. Todo eso lo tenemos que aprender como iglesia, ¿sí o no? Como adultos no lo sabemos. Tenemos que aprenderlo. Iglesia, estemos orando, porque cuando lleguen niños que tengan problemas particulares, tú que tienes al Espíritu Santo y tienes la palabra de Dios y eres hijo o hija de Dios, Dios te va a pedir cuentas de esos niños como a mí. Cualquier niño que venga de un hogar destruido, de un hogar donde de repente está con papá o con mamá, o que está su papá presente pero no lo dejó ahí en la reunión,
Tenemos que aprender a trabajar con eso. Vamos a traer material, pero si tú tienes carga de esto, hagamos reuniones, hagamos equipo y ayúdenos. De hecho, los que están interesados en sus niños son las maestras y maestros que han invertido tiempo, dinero y esfuerzo y están allá. Que vinieron ayer a empaquetar unas bolsas con capibaras, con evangelios, con cosas con tal de que los niños pudieran estar bien. Y estábamos orando, Dios, cualquier niño nuevo que venga, no solamente se lleve dulces, un cuento para colorear y hacer cuestiones psicomotrices, que se lleve el evangelio, que le digamos, el mejor regalo que te podemos dar el día del niño es que te sepas amado, amada por Jesús. Porque la fiesta se acaba, pero necesitamos recordarle que necesita a Jesús. Y es más, aquí hay mamás y papás que ya son grandes y nos pueden ayudar en la cuestión de este tema. No sé si escucharon, como 4 personas están viendo esta misma dinámica. Hay muchos niños que, aunque tienen a su papá y mamá, necesitan más modelos paternos y maternos. Y en lugar de los hijos lo podemos hacer. ¿Quién se anima a ser un modelo paterno y materno para otros hijos? Levanten la mano. Necesitamos ayuda. Hoy apenas puedo con mis hijos, necesitamos ayuda. Hasta ahorita, lo voy a decir, de personas que me han dicho, yo necesito el abrazo de un papá. Yo necesitaría hombres que dijeran, yo tengo hijos y yo con amor y respeto podría darle el abrazo como un padre. Necesitamos ese tipo de personas aquí. Que tú puedas decir, yo quiero ser un modelo paterno, no soy perfecto, pero soy perfectible. Necesitamos hombres que puedan decir, yo puedo darte un abrazo de padre. Se los dice alguien que no es papá. Esta dinámica que va a haber del fruto, del vientre, que vamos a estar hablando, nos va a pedir cuentas Dios de los niños con los que estuvimos al lado. Que no seamos piedra de tropiezo, eso lo hablamos el año pasado, estaba viendo mis notas del año pasado, ¿se acuerdan? Hablamos de que no seamos piedra de tropiezo a los niños que tenemos, porque Dios nos va a pedir cuentas. Por cuanto a mí me lo hiciste, a ellos se lo hiciste. O sea, eso lo va a tener en la memoria Jesús, eso significa que va a pedir cuentas de qué hicimos con los niños que hay al lado. Yo tengo un vecino, se llama Marcos. Desde niño lo veo y eres adolescente y le he dicho, vamos a platicar, ya eres adolescente, tiene temas ahí con su familia, sigue siendo un niño, me ha dicho, no voy a la iglesia porque pues mis papás no van a la iglesia, pero sí hemos podido jugar videojuegos, he podido platicar con él, dice, después de hablar con mi abuelita, tú eres la persona con la cual también puedo platicar. A lo mejor nunca viene a la iglesia, pero que sepa que hubo personas, por cuanto a ellos se lo hicimos, a otros se lo hicimos. Invierte en un niño que a lo mejor después no ves, pero va a ser algo importante. Vamos a orar. Jesús, enséñanos como iglesia a darle la importancia que tú le das a los niños, a darle la importancia en casa primero y en este espacio, en lugar de los hijos. Enséñanos, Dios, a ser adultos que amen a niños, padres, madres, que podamos amar a los niños propios y ajenos. Si queremos aprender a amar a nuestros hijos, nietos, sobrinos, pero enséñame también a amar a los niños que me recuerdan cosas de mi infancia. Dios, enséñame cómo amar inclusive a niños que tienen situaciones particulares que los vulneran, niños de la calle, niños pobres, niños con alguna enfermedad intelectual o física, niñas que han sido abusadas, niños que son tan difíciles en su conducta, pero porque por dentro se sienten vacíos. Como iglesia yo te pido, Dios, que nos guíes. Si para el reino de los cielos los niños son importantes, que también para nosotros. No importa cuánto dinero invertamos, también enséñanos a invertir de energía, pensamientos. Que no nos cansemos de esto. Que tengamos niños que se vuelvan adultos emocionalmente saludables, espiritualmente saludables. Yo te pido, Dios, que todos los niños de esta iglesia, ninguno se aleje de ti. Que no haya heridas que les lleven a alejarse de ti. Que sepan enfocarse en medio de las dificultades en casa o hasta en la misma iglesia. Ninguno se aleje de ti.
Pero yo te pido que los adultos que estamos aquí nos enseñes a cómo tener una fe práctica y que ellos lo puedan seguir. Enséñanos a ser maduros en la forma de pensar, pero ser niños, ser como niños, porque yo quiero ser también parte del reino de los cielos. Con tus propias palabras, ayúdame a orar por los niños de la iglesia. Lo hicimos allá, pero yo te pido que me ayudes a orar. Te pido, Dios, por mis sobrinos, por los hijos de Raquel, por los hijos de Dani, por los hijos de Gina, por la pequeña de Saúl y Uri, por los hijos de Mary. Empieza a orar por cada niño que tú conoces, ubicas, por la sobrina que invitaste, por los niños que trajiste, por tus hijos, aunque ya estén grandes. Dios, que la palabra que tú pones en su vida no desaparezca. Que los que son adolescentes no se vaya tu palabra de su corazón. Son tan importantes que tú has dado tu vida también por ellos. Tan importantes que si dices que yo hago tropezar a uno de ellos, mejor me sería ponerme una piedra y tirarla al río. Dios, te interesan tanto los niños que no se nos olvide como iglesia que niños de la calle, niños en el hospital que están enfermos de cáncer, que tienen accidentes, que tienen problemas de identidad de género, que están abandonados por su papá, que han sido lastimados por un pastor, que han sido lastimados por su abuelo, abusados sexualmente por otros. Dios, te interesa cada uno de esos niños, los niños que padecen hambre en el Estado de México, los niños que no tienen para la escuela, los niños que prefieren estar robando, los niños que les hablan con groserías. Dios, hay tanta necesidad y que produce adultos heridos. Yo te pido, Espíritu Santo, que seamos una iglesia que ore por la niñez, que ore por los adolescentes. Dios, yo soy el primero en decirte como iglesia, ayúdanos. Conéctanos con iglesias, con ministerios, con personas. Aún con niños que han sido abandonados en la calle. Niños que han sido abandonados emocionalmente. Como iglesia, Dios, que los niños estén en nuestras oraciones. Danos estrategias, danos programas, danos capacidad para poderlo trabajar. Pero guíanos, Espíritu Santo. Guíanos. Porque para ti son considerados un regalo, unas saetas, son bendición. Tenemos como iglesia la responsabilidad de cuidar y enseñar a los niños tu palabra. Pero empiecen desde casa y la iglesia. Los niños son un ejemplo de fe y humildad para nosotros como adultos en la iglesia. Toma estos 2 minutos para orar todavía. Jesús, no es mucho tiempo si oramos por los niños y las niñas. Cada niño que ha sufrido a mi alrededor y a veces he sido indiferente, perdóname. Perdóname porque a veces por correr no me he dado el tiempo para sonreírle a un niño, al que está limpiando el parabrisas, a la que está vendiendo el mazapán. Si puedo darle importancia a mis hijos, permíteme darle importancia a otros niños. Si estoy descuidando a mis hijos, perdóname y ayúdame a ponerles atención. Si ya no hay hijos alrededor mío, ponme hijos y niños que yo pueda bendecir. Hay corazones maternos y paternos aquí. Dios, avívalos, instrúyelos y guíalos. Hay mujeres que pueden dar más en medio de la maternidad que han tenido con sus hijos. O aún sin ser mamás o papás, hay hombres que pueden dar más. Qué bueno que dan con sus hijos, pueden dar también a otros lados. Enséñanos a orar por cada niño, niña y adolescente y que no seamos ajenos a ellos. Por cuanto se lo hacemos a uno de esos pequeños, a ti te lo hacemos.
Hay varios papás o invitados que vienen por primera vez. Te quiero decir, Jesús ama a los niños, pero también te ama a ti. Y hoy quiere que tú puedas conocerle como Rey, Señor y Salvador. Si tú quieres conocer a Jesús como Rey, Señor y Salvador, hoy le puedes decir: Jesús, quiero acercarme a ti como un niño, y todo lo que he hecho malo lo pongo delante de ti, perdóname. Confieso que necesito a Dios como papá por medio de ti, Jesús. Si confiesas eso y lo crees en tu corazón, hoy eres salvo. Porque esas son las buenas noticias de que el Padre Celestial envió a su Hijo al morir por tus pecados y mis pecados, al resucitar para darnos vida. Si tú hiciste esta decisión hoy, levanta tu mano para saber, porque vemos que hay personas que nos visitan. Si todos lo han hecho, es una bendición, y tenemos entonces todos una gran responsabilidad.